De Hidalgo a Morelos, dos líderes caudillos de la insurgencia novohispana, de quienes se dice que combatieron contra los realistas para alcanzar la independencia de la Nueva España. El día de hoy les voy a hablar sobre el primer movimiento de independencia en la Nueva España. Estamos hablando del dirigido por José María Morelos y Pavón. Y para que se pregunte por qué no incluye el movimiento de Miguel Hidalgo y Costilla, pues hay que entender un poco los fines de su movimiento. Así que sin más, toma asiento que te lo cuento. Hidalgo era un párroco y había sido maestro en el colegio de San Nicolás, por lo tanto era un ilustrado en el pensamiento europeo, lo que lo llevó a formar parte de una conspiración en Querétaro. Dicha conspiración surgió debido a que los gachopines españoles que venían de la península ibérica asaltaron al virrey Iturrigaray, debido a que éste había otorgado la facultad a los criollos españoles nacidos en América de gobernar la Nueva España, facultad hasta entonces exclusiva de los gachupines. Dado este golpe de estado, los criollos se organizaron en conspiraciones para acabar con el dominio de los gachupines. Y al descubrirse la conspiración de Querétaro, tenemos a Hidalgo el 16 de septiembre de 1810 gritando "Viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe y muera el mal gobierno". Esta proclama deja muy claras sus intenciones. Este conflicto no era contra el rey, sino contra los gachupines. Incluso se reconoce su autoridad real, usurpada por José I Bonaparte, el hermano de Napoleón, y recurre al nombre de la Virgen de Guadalupe para iniciar una guerra santa. Este levantamiento armado no estaba en los planes del líder de la conspiración, Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro, por lo que los conspiradores se dividieron. Lejos de tener un plan para derrocar a los gachupines, Hidalgo tomó decisiones según la situación se presentaba. Primero, incitó a las 80,000 personas que le seguían a saquear los pueblos y asesinar a todo gachupín que encontraran. Segundo, asaltó Valladolid para que le levantaran su excomunión por los actos de sangre que había ordenado, además de saquear las haciendas de quienes se negaban a sumarse a sus filas, como la de Apeo, que pertenecía a Iturbide. Y tercero, desatendió los consejos del militar que le acompañaba, Ignacio Allende, quien le proponía apostar por una estrategia defensiva mientras instruían a un buen número de personas en el arte de la guerra, sugerencia que este rechazó y se enfrentó al ejército realista, con gente inexperta en el campo de batalla, provocando que la gente que había reunido se desbandase por el alto índice de muertes. Fue hasta los últimos meses de su levantamiento que comenzó a meter ideas de formar un gobierno independiente. Sin embargo, poco pudo hacer, ya que no pasó mucho tiempo para que fuera derrotado y decapitado. Tras solo un mes después del levantamiento de Hidalgo, en octubre de 1810, un cura de Carácuaro, Morelos, también se levantó en armas. La única vez que Morelos e Hidalgo se vieron las caras fue el 20 de octubre de 1810, en el pueblo de Charo. Hidalgo se dirigía a la Ciudad de México y fue alcanzado por Morelos, quien le solicitó sumarse a su movimiento. Hidalgo lo rechazó y en su lugar le pidió que formara su propio ejército e insurreccionase el sur del virreinato novohispano. Morelos, a diferencia de Hidalgo, organizó un movimiento con personas experimentadas, como Hermenegildo Galeana, a quien nombró su lugarteniente, Vicente Guerrero, quien se le unió al tomar Tixla, además de solicitar el apoyo de Ignacio López Rayón, quien hasta entonces seguía la causa de Hidalgo, a favor de que volviera el rey Fernando VII. Rayón terminó por unirse a la Junta de la Insurgencia, que había creado Morelos, donde otras personalidades como el futuro primer presidente de México, Miguel Fernández Félix, más conocido como Guadalupe Victoria, además de los ya mencionados. Desde dicha junta se coordinaron los ataques y se fueron gestando una serie de ideas que poco a poco desembocaron en un proyecto no solo de independencia, sino de nación. Morelos, al igual que Hidalgo, suprimió la esclavitud, las castas y las cajas de comunidad, con la diferencia de que él rechazó la autoridad de Fernando VII y propuso la creación de un sistema político distinto al monárquico, como el de la República Vecina del Norte. Sus proclamas preocuparon al virrey, pues el modelo republicano era visto con desconfianza y que además sustituiría a un grupo de poderosos por otro. Ese modelo republicano que propuso Morelos tomó forma el 14 de septiembre de 1813, tras inaugurar el Congreso de Chilpancingo, donde se eligieron diputados y se dio lectura a los sentimientos de la nación.
escritos por el propio Morelos. Al día siguiente, el Congreso lo eligió como generalísimo encargado del Poder Ejecutivo y el 6 de noviembre el Congreso emitió su acta de independencia. Sin embargo, tras fracasar en la batalla de las Lomas de Santa María, defendida por Ciriaco del Llano y Agustín de Iturbide, se retiró a Chupio y Puruarán, donde sufrió nuevas derrotas. En Tlacotepec, el Congreso lo destituyó de su cargo de generalísimo, debido a las constantes derrotas. Tras esto, las fuerzas del Congreso comenzaron a ser diezmadas, provocando que este fuera trasladado de lugar en lugar, custodiado siempre por Morelos. Finalmente, el 5 de noviembre de 1815, los insurgentes fueron atacados por los realistas al mando de Manuel de la Concha en Temalaca. Allí capturaron a Morelos, aunque logró que los miembros del Congreso escapasen. Durante su cautividad, Morelos escribió una carta a su hijo Juan Nepomuceno Almonte. Mi querido hijo Juan, tal vez en estos momentos que escribo, muy distante estarás de mi muerte próxima. El 5 de este mes de los muertos he sido tomado prisionero por los gachopines y marcho para ser juzgado por el Caribe Calleja. Morir es nada cuando por la patria se muere, y yo he cumplido como debo con mi conciencia y como americano. Dios salve a la patria cuya esperanza va conmigo a la tumba. Sálvate tú y espero que contribuyas con los que aún quedan a terminar la obra que el inmortal Hidalgo comenzó. Tú recibe mi bendición, tu padre José María Morelos. Al llegar a la Ciudad de México, fue declarado hereje, culpado de asesinato y traición. El 20 de diciembre, Calleja lo sentenció a muerte y fue fusilado en San Cristóbal de Catepec el 22 de diciembre de 1815. Con la muerte de Morelos, el movimiento terminó por desmoronarse hasta el punto de convertirse en meras guerrillas que más tarde pasarían a servir a un nuevo movimiento de independencia, el de Agustín de Iturbide.